Gracias, señor presidente. Es un momento curioso el que nos reúne hoy para discutir un posible estatuto de la oposición. La Fiscalía, en un comunicado de ayer, ha revelado muchos de los mecanismos que utilizan tanto los partidos de gobierno como los partidos de oposición en Colombia para financiar sus campañas, los métodos de corrupción, la interferencia de las empresas privadas, la formación de monopolios, la contratación estatal. Todo eso hace parte de unas prácticas propias de un sistema de gobierno-oposición, y todas ellas debieran estar limitadas y perseguidas por los organismos estatales. No ocurre así en Colombia, por lo menos hasta ahora no ocurría. Señor presidente, en un régimen liberal, el oficialismo y la oposición son iguales. Incluso en un sistema como el inglés, el gabinete gubernamental está conformado por miembros del partido mayoritario y paralelamente se conforma un gabinete en la sombra, con vocación de poder inmediata si se constituye en nueva mayoría. En las democracias, señor presidente, no existen partidos de oposición por naturaleza, per se. La oposición de hoy es el partido del gobierno del mañana como un asunto natural, como algo que es de la propia naturaleza de la cosa política. Eso se explica porque allí hay un credo liberal y ese credo liberal rige. La vigencia de ese credo liberal, señor presidente, es lo que hace posible una sosegada y fluida existencia del debate político, del relevo en el poder, del respeto por las minorías transitorias. Carlos Alberto Montaner, en un corto ensayo, ha establecido lo que para él son algunos puntos del credo liberal. Dice: creemos en la tolerancia y en la aceptación de las diferencias y la pluralidad como virtudes esenciales para preservar la convivencia política. Segundo, creemos en la convivencia dentro de un Estado de Derecho regido por una Constitución que salvaguarde los derechos inalienables de la persona y en las que las leyes sean neutrales y universales para fomentar la meritocracia y que nadie tenga privilegios. Creemos en la democracia representativa como método para la toma de decisiones colectivas con garantías de que los derechos de las minorías no pueden ser atropellados. Los firmantes del acuerdo final, que está en el origen y es la fuente de este proyecto de ley, no son propiamente una preclara expresión del respeto de los derechos de la oposición. Una de las fuerzas firmantes se declara discípula de Marx y Lenin, quienes, entre otras cosas, predicaron la bondad de la violencia como método político, la bondad de la dictadura o implantación de la dictadura de un partido político y las bondades de la existencia del partido único en el poder. La otra fuerza cree o dice creer en el liberalismo, pero lo niega con cada uno de sus actos. Se atreve a reconocer públicamente, por ejemplo, que maniobra contra los gremios para aumentar o bajar los precios de los productos. Impone el sistema de financiación corrupto. No se preocupe, señor secretario, que aquí le estamos hablando básicamente de la opinión pública.
Impone el sistema de financiación corrupta de sus fuerzas políticas en el Congreso por vía de los cupos indicativos, los llamados auxilios parlamentarios. Establece un sistema de contratos de prestación de servicios para sus fuerzas políticas, sus activistas políticos. Para ello, se toma entidades públicas, como hizo con Fondo Libertad durante el anterior gobierno, para hacerle transferencia de fondos a sus activistas como si fuese un cajero automático, con el pretexto de contratos que no creaban ni bienes ni servicios, es decir, que no creaban valor alguno. Niega la colaboración institucional a los gobernadores y alcaldes de corrientes distintas a las oficialistas y, al contrario, favorece impúdicamente a los que son sus comilitones. Viola sin escrúpulos las normas de financiación de las campañas. Conesta y hasta promueve la compra de votos. Se obstina en mantener un sistema electoral primitivo y fuente de todos los fraudes. Justifica a sus funcionarios corruptos y traslada siempre la responsabilidad a los opositores. El caso lamentable del saliente SAR anticorrupción, que acusó al fiscal general de la Nación de ser títere del jefe de la oposición, Álvaro Uribe Vélez, en la investigación sobre la corrupción de la campaña reeleccionista. O la aseveración del propio presidente Santos sobre que sus dos ministras en el caso de Odebrecht son impolutas, pero que el hecho de ser sus ministras, por el solo hecho de ser sus ministras, y la oposición que las acusa, es por acusarlas una jauría. Este estatuto de oposición, señor presidente, que se nos propone, responderá a los principios elementales del liberalismo. Evidentemente no. No se ha escrito, como debiera serlo, un decálogo simple, practicable, sinceramente liberal. Es decir, un decálogo que fortalezca un sistema de democracia representativa como método para la toma de decisiones colectivas, con garantías de que los derechos de las minorías no podrán ser nunca atropellados, que es lo que el partido mayoritario de oposición predica y practica. Me refiero a nuestro partido. Aquí lo que se nos propone es un vil reparto de dinero, de tiempos en televisión, de burocracia, de abuso con los medios de comunicación privados y de victimización de la libertad de prensa y de judicialización y burocratización de los derechos de la oposición. Esas cosas nosotros no las hemos pedido ni las necesitamos para convertirnos en mayoría, ni vamos a necesitarlas, insisto. Incluso ni siquiera las queremos porque no son legítimamente liberales. Nosotros les proponemos una cosa simple: declararse liberales de verdad, respetar al otro, jugar limpio. No necesitamos que nos llenen de más normas que no piensan cumplir mientras estén en el poder. Firmen nuestro decálogo, actúen como liberales y demócratas. Nosotros, la oposición mayoritaria y democrática, no pedimos más y no ofrecemos menos a partir del 18, cuando detentemos la mayoría. Miren lo simple que es un catálogo democrático liberal. No se queda en la composición de mesas directivas o en interferir el libre manejo de sus tiempos a los medios de comunicación o en obtener curules para los segundos del sistema parlamentario, que se convierte en un sistema híbrido inmanejable e inaceptable. Un decálogo nuestro contendría puntos como el siguiente. Lo primero: solidaridad y esfuerzo por la vigencia de la democracia en todo el continente. Por eso, un gobierno colombiano, al contrario de lo que hace el actual,
nunca respaldará de ninguna manera a gobiernos que persigan a la oposición política, como es el caso dramático del gobierno de Venezuela, a quien el nuestro considera estrecho aliado y nuevo mejor amigo. Segundo, como corolario de esa política, un gobierno liberal abogará permanentemente por la liberación de presos políticos en el extranjero. Tercero, el gobierno se abstendrá de presionar al sistema judicial para perseguir a su oposición política. Haremos desaparecer todas las funciones político-electorales que sumieron a las Cortes en vida de cócteles y conformación de mayorías y minorías electorales en su seno. Reforma que ha sido imposible porque ya las Cortes se volvieron parlamentarias. Cuarto, el gobierno se abstendrá de manipular de cualquier forma, incluso pagándoles a los medios de comunicación para enfocar información o campañas de desprestigio contra su oposición política. Casos como el del rubro de la publicidad de Fajardo en Antioquia o el de Santos a nivel nacional nunca deberán repetirse. Quinto, el gobierno se abstendrá de influir en las campañas electorales en su favor, bien sea para acriminar a contendores o para manipular la información de cara a resultados electorales. Sexto, el gobierno se abstendrá de utilizar sus servicios legales de inteligencia para hacerlos entrar en actividades invasivas de campañas partidistas, como ocurrió con el almirante Chandía. Séptimo, el gobierno no usará recursos del Estado para tomar ventaja de la financiación de campañas frente a su oposición política. Octava, defender públicamente la mermelada o mecanismos de compra de conciencia a despecho de la crítica de los opositores será causal de destitución para cualquier ministro o funcionario. Noveno, el gobierno no obstruirá las investigaciones por corrupción que ocurran internamente, aunque la información sea revelada por la oposición política. Décimo, el gobierno se abstendrá de usarse el servicio diplomático para desprestigiar a su oposición política en el extranjero. 11. El gobierno se abstendrá de bloquear el trabajo político de divulgación de los planteamientos de la oposición política en el extranjero. 12. La oposición podrá pedir misiones de observación electoral a instancias internacionales y no será perseguido por ello. 13. No se admitirá en Colombia ninguna oposición política que no defienda la idea de elecciones libres o que promueva protección del terrorismo. 14. No se admitirán vías de hecho en el ejercicio de la oposición política. 15. Será causal de destitución ofrecer y aceptar puestos o dignidades estatales a miembros de partidos que se hayan declarado en oposición, así sea con el argumento de que tales puestos se ofrecen o reciben a título personal. 16. Será causal de mala conducta ofrecer contratos de publicidad o de gestión social o de asesoría a columnistas, empresas de comunicaciones o analistas que no hayan contribuido a elegir al gobierno de turno. 17. Los familiares de integrantes de la oposición política no serán acosados por hechos de su parentela. 18. Se respetarán los resultados electorales aun cuando gane la oposición. No se condenará a la oposición a hacerlo a perpetuidad por robos del resultado electoral. Muchas gracias, señor presidente.